Bueno, mi nombre es José Names, muchos de ustedes me conocen, soy neurocirujano formado en Alemania. Em, Hago cirugía endoscópica de manera rutinaria, casi diaria, desde hace 6 años y vengo a traer un poquito lo que es la experiencia que he tenido. Em, Hago más de 200 casos al año, llevo más de 1000 casos operados. Soy Em, Hago de todo tipo de cirugía endoscópica hoy en día. Me ha costado la curva, pero hoy en día quiero compartir un poco acerca de lo que es la anatomía endoscópica en la parte lumbar y cómo elegir el mejor abordaje de todos, ¿no? Nosotros todos, bueno, los que ya tenemos más de 45 años, nacimos prácticamente con la cirugía abierta de columna. Yo recuerdo estar de interno y ver una laminectomía para poder sacar una hernia de disco. Después, poco a poco, durante la especialidad, empezamos a hacer lo que era cirugía con hemilaminectomías, ampliando el receso lateral, descompresión bajo microscopio y posteriormente empezamos a hacer cirugía tubular. Ahí nos quedamos un tiempo. Llegaron los retractores de Caspar que también bajaban el calibre de la cirugía solamente 3 centímetros. Y bueno, hemos ido evolucionando poco a poco y hoy en día estamos llegando a un endoscopio uniportal de casi 7 milímetros, con los cuales hoy en día estamos haciendo hernia de disco, estenosis del canal espinal, hacemos foraminotomías, hacemos quistes articulares, operamos inclusive cosas menos frecuentes como hematomas epidurales, disitis, abscesos, algunas veces puedes hacer filum terminal por endoscopia, retiros de cuerpos extraños, y cada vez hay un sinnúmero de posibilidades que se van abriendo a través del endoscopio. No se podemos pasar de 0 a 100 de un día para otro porque toma mucho tiempo llegar a perfeccionar la técnica y todavía los que tenemos años de estar haciendo esto seguimos aprendiendo y seguimos intentando colocarnos a otro nivel. Em, pero dentro de las ventajas son muy claras, ¿no? Yo pienso que esto es algo que cada vez que vamos a un congreso a ver a alguien hablando de endoscopia de columna, da lo mismo operar a un paciente de 150 kilos que un paciente de 50. La incisión es exactamente la misma, ya no sufrimos exactamente con este tipo de problemas que teníamos antes, esas incisiones que todavía lamentablemente vemos de 12, 14 centímetros para hernias discales, niveles equivocados, operados, reduciendo desde todo a 5 o 7 milímetros, la ventaja es enorme. Ya no vamos a tener realmente ningún tipo de problema de cicatrización de heridas. Esto es en cirugía endoscópica casi imposible. Yo en los casos que tengo operado tengo realmente cero infecciones, cero problemas de cicatrización porque no hay presión sobre la herida, porque solamente es un solo punto de sutura. Tengo recidivas como todos podemos tener, tengo un hematoma que me he acordado, pacientes reintervenidos, pero que tenga infecciones, problemas de cicatrización, eso son cosas que se eliminan con la cirugía endoscópica. Y hablando un poquito de la historia, esto se remonta realmente a 48 años, tenemos ya de inicio de toda esta curva, ¿no? Empezó con el profesor Ishitaka en Japón y después, posteriormente, cuando el profesor Kambin, todos ortopedistas, en el año 83 describió la manera de acceder al triángulo extraforaminal o transforaminal. Aquí empezaron a través del doctor Young con el primer diseño de endoscopios en el año 95 y posteriormente se va pedido perfeccionando la técnica hasta que, digamos, se ha desarrollado otros métodos, no solamente transforaminales, sino interlaminares, con, utilizando nuevas técnicas, nuevos aditamentos, nueva tecnología. Y fue el profesor Rutten para mí el padre de esto a nivel moderno, con quien aprendí en Alemania la técnica endoscópica, quien ha venido desarrollando diferentes técnicas y ha venido ampliando el espectro de no solamente para hernias de disco, sino para descompresiones del canal, estenosis de varios niveles, cervicales, torácicos y lumbares. Ya en el año 2023 ya empezamos a ver publicaciones de combinaciones de técnicas de mínima invasión con endoscopia, colocación de cajas, estabilizaciones, bipuertos, tripuertos para manejo de enfermedad intradural. Y esto es una cuestión que ha ido ganando tiempo y no tiene reversa. Yo pienso que todo ha indicado que la cirugía endoscópica se va a posicionar como el gol estándar. Ya pienso que de los residentes, gente joven de aquí, muy pocos van a hacer cirugía abierta cuando se trata de una descompresión del canal.
o una descompresión radicular. Con respecto a la evolución de la cirugía endoscópica, se empezaron con métodos en los cuales eran asistidas por endoscopio, en los cuales se introducía un tubo, se introducían unos sostenedores para el endoscopio y a través de eso se operaba, ¿no? Después, poco a poco, se fue llegando hasta la técnica uniportal, que me parece a mí que es la más conveniente para los pacientes y para cirujanos, en la cual se obtiene, como lo mostró Diego, una buena imagen de la porción dural y la porción epidural. Ahí el sistema comprende, además de las ópticas, de un sistema de infusión de solución salina o lactato de Ringer, en el cual se controla la presión y también se controla el flujo dentro del canal espinal. Hay que tener muy en cuenta que no todas las compañías que ofrecen endoscopio pueden controlar la presión dentro del canal, y eso es importante a la hora de uno infundir líquidos al canal espinal, porque si nosotros aumentamos mucho la presión, hay que tener cierto cuidado que no ocasionar compresión de las estructuras neurales o producir hemorragias retinianas con la infusión de largo tiempo que no tenga retorno. Entonces, en este tipo de aditamentos hay que tener mucho cuidado. En la cirugía endoscópica no se utiliza coagulación bipolar de alta frecuencia, sino se utiliza radiofrecuencia, en la cual se reduce la onda de calor, se produce menos daños a los tejidos, es algo muy parecido a lo que se utiliza en endoscopia de rodilla, de hecho viene de allí. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿pero se puede operar cualquier disco por endoscopia? Todos tipos de hernia discal lumbar se puede hacer por endoscopia, sin excepción. Todo depende de la experiencia del cirujano, de la técnica que se aplique, pero cualquier tipo de hernia discal lumbar, al menos lumbar, se puede hacer por endoscopia. Desde arriba hasta abajo. Entonces hay dos tipos de acceso: el acceso transforaminal, el cual se accede lateral a la columna, tal como todos sabemos, y el acceso interlaminar, que se accede al canal espinal a través del ligamento amarillo. Entonces, basándonos un poquito en la comparación, porque yo sé que casi todos aquí estamos en endoscopia tubular, en cirugía tubular, para comparar un poco, no es solamente la incisión, ¿no? Es que realmente es una batalla que la endoscopia tubular, la disectomía tubular y la descompresión tubular va a perder, de igual manera que pasó con la cirugía de vesícula. Aquí yo no conozco a nadie en ninguna institución que esté programando sus pacientes a cirugía abierta de vesícula. Hoy en día todos los pacientes de cirugía de vesícula, de colecistectomía, se hacen por vía endoscópica y es un estándar. Inclusive a pesar de que los métodos de mínima invasión para cirugía de vesícula sean comparativos a lo otro, realmente la aceptación del paciente es superior. Entonces es algo que no vamos a poder ofrecer a nuestros pacientes en poco tiempo. Ya cuando le diga a un paciente que le va a hacer una cirugía de vesícula abierta, va a buscar otro cirujano, porque lamentablemente es así. Entonces, hoy en día ya la endoscopia de vesícula está siendo inclusive uniportal. A través del ombligo o a través de la vagina en mujeres están haciendo resección uniportal de vesículas. Entonces, en la columna no va a ser nada diferente. La historia es la misma. En la endoscopia tubular tenemos una visión igual a la del microscopio. Las veces que intenté yo hacer endoscopia a través del tubo, metiendo endoscopios a través del tubo, porque hay sistemas que vienen listos para eso, no me fue bien, no tenía una buena óptica y termina uno cambiando esa endoscopia por un microscopio que tiene una buena visión a través de un tubo en el cual vas a tener que quitar toda la cantidad de huesos, vas a tener mayor retracción a nivel de tejidos y de músculo y de piel, que lo que vamos a hacer a nivel de endoscopia. La cirugía endoscópica es una cirugía por dilatación, es una cirugía en la cual se retira muy poco tejido para llegar al lugar que queremos. Y la visión, bueno, tubular es esta, en ella se expone mucho más, se fresa mucho más, se expone más tejido ahí. Y pasa lo mismo que el mismo ejemplo que ponemos en cirugía de base de cráneo. Cuando yo fui en el 2009 a hacer una pasantía de un mes en el Mass General, a hacer cirugía pituitaria, me llevé una sorpresa de que el jefe en ese momento me criticaba porque yo decía que la cirugía endoscópica de base de cráneo era el estándar. Entonces, el jefe ya era una persona que estaba a retirarse y casi que me lo gano de enemigo porque yo decía que la cirugía endoscópica de base de cráneo era superior al microscopio. Y básicamente aquí es lo mismo, ¿no?
La visión endoscópica, cuando uno tiene la cabeza metido dentro del paciente, es diferente. Lo mismo en base de cráneo, lo mismo va a ser en todo tipo de procedimientos. El microscopio está diseñado para hacer cirugía abierta y tiene su valor genial en esto, y cada vez las ópticas son mejores, pero en ciertos casos yo pienso que la cirugía, utilizar microscopio hoy en día para una columna es parte de la evolución hasta que ustedes lo dejen de utilizar. Entonces, hablando un poquito de la anatomía, que fue la charla un poquito retadora que me colocó Dieguito, con relación al abordaje transforaminal, yo pienso que todo esto lo conocen ustedes, todos son cirujanos, todos saben de qué estamos hablando, pero vamos a recordar un poquito lo que es el triángulo de Camping, cuyos límites están en su porción anterior, el disco intervertebral, porción posterior está el proceso articular superior, en la porción superior está el borde inferior del pedículo superior, y en la porción inferior el borde superior del pedículo inferior. A través de esto se hacen lo que es la apertura hacia el canal espinal. Tiene ciertas limitaciones. Como entramos por vía lateral, vamos a tener problemas si la cresta ilíaca del paciente está muy alta. La posición de la hernia no puede estar por debajo del pedículo inferior porque no vamos a tener acceso a ella. Y el tamaño del foramen. Si tenemos un foramen muy pequeño, vamos a tener algún grado de dificultad para poder hacer la cirugía. Analizando un poquito la parte anatómica, con relación a, esta sería la visión, se ve lo que es la raíz saliendo del foramen, y si hacemos un corte transversal, vamos a ver lo que todos sabemos, ¿no? Ganglio de la raíz dorsal, lo cual tenemos que evitar comprimir, porque si no sale el paciente con problemas, y esto no es algo que sea muy infrecuente en cirugía endoscópica transforaminal. Con relación a lo que es la microanatomía endoscópica del foramen, ya hay ciertos ligamentos que realmente no vemos, que no estamos realmente manipulando, son muy delgados a nivel del foramen, como están el transforaminal, ligamentos transforaminales que sostienen la raíz en posición y le dan cierta estabilidad para que, digamos, no haya ningún tipo de compresión de esta. Está también lo que es lo que son los vasos sanguíneos, disco intervertebral, la punta facetaria, está la parte del ligamento amarillo. Y hablando un poquito de la anatomía la cual vemos nosotros en cirugía, nos vamos a encontrar cuando hacemos un abordaje inicial, bueno, además del músculo que está en el acceso, vamos a ver esto, ¿no? Esto es lo primero que nosotros nos encontramos, que es la faceta externa en su porción superior, el espacio peridural, el ligamento longitudinal posterior y el disco en la parte de abajo. Ya después de que entramos, esto sería más o menos una visión endoscópica, abrimos lo que es el ligamento, coagulamos todo con electrodo de radiofrecuencia, y detrás del ligamento longitudinal posterior vamos a ver el fragmento discal extruido, del cual es el que vamos a retirar. Con respecto a los abordajes que hay transforaminales, hay diferentes tipos de abordajes. Está el abordaje extremolateral, está el abordaje posterolateral y el abordaje para hernias discales extraforaminales. Cuando la patología es intradiscal y está netamente en el foramen, hacemos un abordaje que está más o menos unos 12, 14 centímetros paralelo a la línea media, y llegamos directamente al disco intervertebral. Esto es lo que lamentablemente se estandarizó en los primeros endoscopistas de columna, y se hacía una endoscopia de columna en la cual se hacía descompresión del disco intervertebral, quitando la presión sobre la patología, pero no se resecaba en sí lo que era la patología que estaba dentro del canal, y esto llevaba a mucho fracaso. Por eso, la endoscopia de columna, los que dicen que no sirve para nada, son casi siempre de las escuelas que intentaron hacer este tipo de cirugías, en la cual se descomprimía el disco, se bajaba la presión, pero casi la mitad de los pacientes fallaba. Entonces, al no descomprimir bien la raíz, al no descomprimir bien el canal espinal, vamos a tener un porcentaje de fracaso altísimo. Hoy en día, yo solamente estamos indicando el abordaje posterolateral, en el cual no accedemos casi que nada más sino al foramen, y no tenemos acceso a la patología dentro del canal, cuando tenemos hernias discales extraforaminales o que tengan una localización alta, por ejemplo, que tengamos un riñón en la mitad del camino, en el cual no nos permita hacer abordaje extremolateral. Y tenemos que tener un buen análisis de las imágenes del paciente, y en eso radica la escogencia del tipo de cirugía que vamos a hacer, porque, por ejemplo, sería imposible hacer un abordaje de 5S1, por lo menos no sencillo, si tenemos una megapófisis transversa. Todos son
muchos factores que vamos a tener en cuenta antes de escoger el paciente. El abordaje extremo lateral, que fue el que describió el profesor Rutten, yo cuando lo visité en el año 2006, ya tenía 5.000 casos operados por esta vía, con una experiencia enorme. Con ella es el único acceso lateral con el cual tenemos acceso al canal espinal como tal. Ahí, debido al ángulo que tenemos, podemos ingresar y traspasar inclusive el canal de lado a lado, quitar patología discal y hacer descompresiones foraminales. A nivel extraforaminal, ya el acceso es un poquito diferente. Más tarde el doctor Donoso les va a decir exactamente cómo es el acceso, les va a mostrar y ampliar toda esta información, que solamente es un abrebocas para lo que viene. A través del acceso extraforaminal tenemos acceso a la patología que está fuera del foramen. Utilizamos el endoscopio por fuera del foramen y está flotante. Y ahora viene el abordaje interlaminar, que es entra netamente a través del ligamento amarillo, solamente se abre una sola línea, el ligamento amarillo se dilata y se ingresa al canal por aquí, pudiendo acceder a quitar el disco intervertebral. La anatomía endoscópica del abordaje interlaminar la conocen todos. Músculo es lo primero que vamos a encontrar, con vasos sanguíneos, grasa, ligamento amarillo, que es el que vamos a abrir, y una vez hacemos una línea de ligamento amarillo, metemos el endoscopio por ahí, se dilata el ligamento amarillo, vamos a encontrar la dura madre, la raíz nerviosa, y si resecamos un poco si medializamos un poco la raíz nerviosa, vamos entonces a encontrar el disco en la parte inferior. Esto sería más o menos la visión del abordaje interlaminar. Vamos a ver la raíz nerviosa, el hombro, la axila, el saco dural y el receso lateral. Entonces, dependiendo la patología que vayamos a manejar, vamos a tener que elegir cuál es el target, ¿no? Si utilizamos un abordaje extraforaminal, un abordaje interlaminar, dependiendo a dónde queremos llegar, vamos a tener que fresar o no, vamos a tener que quitar más el ligamento amarillo o simplemente dilatar este, ¿no? Vamos a tener 25 grados de angulación de un endoscopio que nos permiten tener control de todas las estructuras neurales. Aquí no operamos absolutamente nada sin ver, y lo bueno de la endoscopia es que podemos realmente ver cuándo está cortando una Kerrison, cuándo está cortando una tijera, y tenemos una precisión absoluta de lo que estamos viendo. Tenemos posibilidad de cambiar el ángulo a donde queremos ir. Simplemente con entrar al amarillo ya tenemos 25 grados en todas las direcciones y podemos hacer descompresiones over the top. Podemos irnos al lado contralateral a través del mismo abordaje sin ningún problema, y ayer lo demostramos en el curso. Y una vez se va ganando experiencia en la técnica, nos damos cuenta que las ventajas y las posibilidades de la técnica son enormes, ¿no? Basándonos un poquito, acuérdense que la anatomía de la porción muscular, lo primero que vamos a abrir cuando hacemos un abordaje interlaminar es la piel, después abrimos un poquito la fascia, encontramos los músculos, todo esto va dilatado, y llegamos a la porción del ligamento amarillo, que es pero aquí tenemos que tener en cuenta, ya cuando hacemos cirugía endoscópica de descompresión, de estenosis del canal, vamos a tener en cuenta que unas estructuras en las cuales vamos a tener que estar muy bien orientados, como son la faceta descendente, la faceta ascendente, porque ellas nos van a orientar en la parte anatómica, ¿no? Si bien el ligamento amarillo es digamos, el lugar que vamos a utilizar nosotros como centro de orientación, y el lugar que vamos a utilizar nosotros para poder entrar al canal espinal, acordémonos que la porción superior se inserta en la lámina superior, la porción inferior en la lámina inferior, y la porción lateral del ligamento amarillo se va a insertar tanto en la faceta descendente como en la faceta ascendente. Llamamos así en términos endoscópicos porque es más fácil decir proceso articular superior, proceso articular inferior. Entonces es más, en términos generales, es más fácil referirnos a ellas así. Recordemos el ligamento amarillo, y una cosa que nosotros no vemos en microscopía: el ligamento amarillo tiene dos capas, una capa externa, una capa interna, las cuales se insertan de esta manera, y a nivel endoscópico nos vamos a dar cuenta cuando lo vamos abriendo de que sí realmente existen las dos capas, y nos van a orientar, porque la porción superficial del ligamento amarillo se inserta en la faceta descendente, la porción profunda se inserta en la faceta ascendente, y eso nos lleva a orientarnos anatómicamente con los pacientes. Recordemos que el ligamento amarillo, entre más bajo sea el nivel, es mucho más amplio. Un ligamento amarillo L5-S1 va a ser un ligamento amarillo en la mayoría de los pacientes bien amplio. Un ligamento amarillo L1, L2, L2, L3 es poco visible, y para poderlo exponer más vamos a tener que quitar huesos. O sea, en principio, entre más baja esté la hernia de disco, menos huesos hay que retirar, igual que en cirugía con microscopio.
Cuando hay hipertrofia del ligamento amarillo, usted sabe muy bien que la gran mayoría de las estenosis del canal son a expensas del ligamento amarillo, es poco el componente óseo, a menos que sea a nivel foraminal, pero las estenosis centrales son en más del 95% causales de una hipertrofia del ligamento amarillo y con un poco de experiencia se puede retirar completamente a través de endoscopia. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces es una combinación la estenosis entre un disco degenerado con una protrusión, la cual oprime la red nerviosa o el canal espinal, ya sea central o de manera lateral, sumándose a esto una hipertrofia de facetas y un ligamento amarillo hipertrófico. Entonces, a la hora de hacer una estenosis espinal, tenemos que tener en cuenta anatómicamente todas estas estructuras si las queremos descomprimir. Muchas veces podemos hacer fresado endoscópico, podemos descomprimir el canal. A nivel uniportal tenemos una fresa con la cual podemos ir over the top y descomprimir absolutamente todo el canal. Y esto sería la visión endoscópica, descomprimimos la faceta descendente, descomprimimos la faceta ascendente, el foramen, la parte interlaminar puede ser completamente descomprimida con métodos endoscópicos de la misma manera que lo haríamos con un microscopio. Entonces, ahora viene la pregunta, que es ¿cómo elegimos el abordaje? ¿No? Prácticamente es igual a lo que sería una cirugía de microscopio. Un abordaje interlaminar o un abordaje transforaminal va a estar dependiendo de la localización de la patología que queramos manejar. Si es una patología extraforaminal, foraminal, subarticular, una patología central, dependiendo de eso, y vamos a escoger cuál es la vía más fácil de llegarles, ¿no? ¿Sí? De la misma manera, si está migrado hacia caudal o hacia craneal, si es todo nos va a indicar, depende de la localización de la patología, cuál es el acceso más adecuado, si tiene una migración alta, una migración baja, o si está a nivel del disco. Entonces hay diferentes accesos, los cuales vamos a poderle ofrecer por vía endoscópica al paciente. Es importante para tener una buena valoración de la anatomía endoscópica, concertando bien en las imágenes del paciente. Si si hay un valor gigante que tiene una radiografía de columna lumbosacra, es en la cirugía endoscópica de columna. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta el tamaño del foramen, lo grande que es la ventana interlaminar y si hay otras anomalías. Entonces, acordémonos lo que habíamos hablado hasta ahora: tamaño del foramen, faceta descendente, faceta ascendente, nivel del disco, son todas las cosas que vamos a ir valorando. Tenemos que ver que el paciente no tenga una anomalía anatómica como es una megapófisis transversa, que es lo que nos perjudicaría mucho a la hora de hacer el abordaje. Lo grande que es el ligamento amarillo, si por ejemplo aquí, si vamos a operar de 5S1, aquí no sería un gran problema, pero si vamos a operar aquí en esta patología de 3L4, prácticamente el ligamento amarillo no existe y habría que hacer un fresado endoscópico antes de empezar a operar el ligamento amarillo. Mirar a ver las láminas, muchas veces vamos a operar de 5S1 y tenemos esta pseudolámina aquí que cuando llegamos a operar el paciente nos cuesta trabajo si nos tenemos bien en cuenta la anatomía radiológica del paciente. Entonces son cosas que vamos a tener que analizar muy bien antes de operar un paciente. El tamaño del foramen no es lo mismo hacer una patología de 4 de 5 a través de este foramen que a través de un foramen completamente cerrado. Entonces son cosas que tenemos que elegir muy bien. Las facetas articulares tenemos que analizarlas muy bien antes de cada paciente, porque si no nos podemos equivocar. Cuando nosotros entramos por abordaje endoscópico y tenemos una faceta hipertrófica, aquí, que vamos a hacer, por ejemplo, una descompresión del canal, vamos a tener que fresar todo esto antes de que la anatomía se nos convierta en normal para no perdernos. Porque perderse aquí es muy fácil si no sabemos muy bien dónde estamos ubicados. Tenemos que ver que el paciente no tenga una lisis, porque hacer una descompresión de un canal endoscópico con una lisis con un paciente inestable es absurdo. Nosotros, los que hacemos endoscopia, yo por lo menos hago estabilizaciones y lo hago con mucha frecuencia y no una cosa no quita a la otra y no reemplaza. Lo que sí intento es a los pacientes ancianos que me toca, por ejemplo, hacer una estenosis del canal, hacer la proendoscopia, no hay necesidad de estabilizarlos y les va muy bien. Pero sí en un buen análisis de la imagen, reconocer realmente cuando tengamos variedades anatómicas, hipertrofias facetarias, estenosis óseas, es imprescindible antes de meternos a operar un paciente, que ya no tengamos un riñón en la mitad del camino para hacer un abordaje extraforaminal, para evitar complicaciones. Entonces, cuando yo voy a operar un paciente, yo miro esto, veo
dónde está el ligamento amarillo, dónde está la faceta descendente, dónde está la faceta ascendente y dónde está la patología que voy a operar. Dependiendo de eso, ya sé cuánto debo ofrecer, en qué dirección debo ir y cuál es la manera más fácil de llegar a ella. Entonces, dependiendo de la localización de la patología, si es una hernia de disco central, que voy a tener que operarla y utilizar este abordaje tan pequeño en vez de utilizarlo a nivel interlaminar, yo pienso que hace una diferencia grande, ¿no? No hacía una hernia que está por fuera del foramen, en la cual ya es más fácil llegarle por vía transforaminal. Entonces, yo pienso que en la buena escogencia del paciente, así va a radicar que nuestra cirugía sea un éxito o no. Una hernia discal central de 5S1 es absurdo operarla por vía transforaminal. ¿Por qué? Porque no vas a tener un buen acceso. Hay gente que lo intenta, pero son gente que no tiene bien estandarizada la técnica. Entonces, una hernia discal. Tengo un paciente, por ejemplo, con una hernia discal medial con compresión de la raíz de C1 del lado derecho. Hay hernias en las cuales puedes utilizar ambas técnicas, porque una hernia discal para mediana como esta, el E4 al 5 la vas a poder hacer a través de un abordaje transforaminal o un abordaje interlaminar, ya el gusto del cirujano y la experticia que él tenga. Pero una hernia discal con migración caudal, por ejemplo, esta hernia discal del 5S1, no puedes hacerla por vía transforaminal porque va a ser un problema. Entonces, aquí radica utilizar la técnica que sea adecuada para el paciente que vas a operar. Esta es una hernia que se opera con un abordaje interlaminar. Es también tan ridículo como intentar hacer un abordaje interlaminar una hernia discal extraforaminal. Lo más cerca a una hernia de esto es hacer un abordaje extraforaminal en el cual de una manera más rápida llegas a la patología. Lo mismo, las hernias foraminales y extraforaminales, realmente a través de un acceso por fuera del canal es mucho más sencillo hacerlas, ¿no? Si hay una hernia foraminal craneal L5S1, que esta es una de las hernias medio complejas, hay que tener en cuenta que no solamente es la técnica, sino la experticia del cirujano. Esto es una paciente que se operó y que no se le corrigió la patología, se operó abierta y no se llegó a corregir. Yo me tocó operarla después endoscópica. Unos días después le pude quitar una hernia discal foraminal, que no fue fácil, pero no es solamente la técnica de lo que, sino la experticia del cirujano y la experiencia que tenga para poder corregir esto. Pero sí vamos a poder hacer estenosis del canal, severas inclusive, por endoscopia, todo esto es posible. Podemos hacer quiste facetario por endoscopia, ya sea utilizando una técnica, en este caso, por ejemplo, interlaminar, que tienes más acceso a la patología. Y bueno, recuerden siempre tener en cuenta el grado de estenosis que tenga el foramen antes de acceder a él. Es importante tener en cuenta la anatomía del paciente, las imágenes del paciente, completar estudios. Ustedes que quieren incursionar en la cirugía endoscópica de columna, denle valor a las simples radiografías y no tomen de manera apresurada decisiones de hacer cirugías basadas nada más en una resonancia magnética. Acuérdense de la anatomía radiológica del paciente para que después no tengan problemas. Lo mismo, darnos cuenta qué es lo mejor para el paciente, cómo accedemos a un foramen mejor. Casi siempre un paciente, por ejemplo, de una estenosis foraminal, el 5S1, que es muy frecuente, va a ser más fácil acceder por vía extraforaminal que tener que desmontar toda la columna para ir de modo interlaminar hacia afuera a quitarlo. Y bueno, recuerden que también hay es importante tener en cuenta el estado del paciente para poder ofrecer una cirugía endoscópica. Yo pienso que hay cosas que tenemos que evaluar a la hora de operar un paciente de eso, según el estado muscular es importante, el estado foraminal, la posibilidad de rehabilitación de un paciente. Esto una cosa es importante, un paciente post cirugía endoscópica lo vas a poder rehabilitar mucho más rápidamente que un paciente en una cirugía abierta. Y bueno, si comparamos qué método es mejor, que esa es una de las preguntas que uno con mucha frecuencia encuentra. ¿El método transforaminal es mejor que el interlaminar? Es igual, simplemente los resultados son exactamente los mismos. Es que escojas realmente el paciente que sea adecuado para cada método. Lo más importante es prevenir las complicaciones. Hay que tener muy en cuenta de que los instrumentos de endoscopia son instrumentos muy delgados, en los cuales
cuando vamos a hacer disectomías, no tengan miedo, pero sí siempre tengan cuenta de que tienen que tener un fondo a la hora que estén haciendo una disectomía, al igual que en cirugía abierta, porque pueden tener alguna complicación vascular, lo cual puede llevar a acabar una carrera médica y a un paciente. Bueno, ese es el inicio de todo este abrebocas. Gracias.